¿Cómo se mide la grandeza de un deportista? En títulos, en récords, Quando tu ganhas é sempre uma emoção, chorei porque vocês já sabem que eu sou de choro fácil também e muito feliz porque sabendo en la capacidad de desafiar al tiempo mismo, For Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beat for pace. a veces la grandeza se mide en una sola noche, en un instante que resume toda una carrera. Y en la húmeda noche del 8 de junio de 2025, en la final de la UEFA Nations League, el mundo fue testigo de otro capítulo en la leyenda de un hombre que simplemente se niega a envejecer, se niega a perder y se niega a dejar de ganar. Estamos hablando, por supuesto, de Cristiano Ronaldo. La escena era de una tensión casi insoportable. Portugal y España, el clásico ibérico, una rivalidad que va más allá del fútbol. Se jugaban un título europeo. Tras 20 minutos de batalla, de fútbol aguerrido y de nervios a flor de piel, el marcador reflejaba un empate agónico. El destino del trofeo se decidiría desde el punto de penalti. Esa lotería cruel y fascinante. Pero la historia más increíble de esa noche no estaba en el resultado final, sino en el viaje para llegar hasta él. Es la historia de un capitán de 40 años, visiblemente lesionado, que se negó a abandonar a su equipo y que una vez más demostró por qué es una leyenda. Esta es la crónica de cómo Cristiano Ronaldo, de nuevo, se cansó de todo menos de ganar. há muita alegria. Em primeiro lugar por este que eu disse hoje, esta geração merecia título desta magnitude, também pelas nossas famílias. El partido en sí fue un guión casi perfecto para el drama. España, fiel a su estilo, se adueñó de la pelota. La tocaban, la movían, tejían una telaraña de pases que parecía adormecer a Portugal. El equipo luso sufría, corría detrás del balón, se defendía con orden pero sin poder imponer su juego. Se sentía en el ambiente, España dominaba y el gol parecía cuestión de tiempo. Y llegó. Un despiste defensivo, una combinación rápida y la selección española se ponía por delante en el marcador en la segunda mitad. Para muchos parecía el golpe de gracia. Portugal se veía superada, sin ideas, y su gran estrella Cristiano Ronaldo no encontraba la forma de entrar en juego. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque justo cuando el pesimismo empezaba a cundir entre los portugueses, las cámaras comenzaron a enfocar a Cristiano con más frecuencia, pero no por sus jugadas. Se tocaba el muslo, hacía gestos de dolor, estiraba, una pequeña lesión muscular de esas que te limitan, que te impiden correr al 100%. Los comentaristas empezaban a especular, ¿sería sustituido? ¿Podría un hombre de 40 años, ya tocado físicamente, cambiar el rumbo de una final que se escapaba? La lógica decía que no. La cuestión es que con Cristiano Ronaldo la lógica normal casi nunca se aplica. Lejos de rendirse o pedir el cambio, se le vio apretar los dientes, mirar al banquillo y hacer un gesto de todavía no. Se quedó en el campo, cojeando ligeramente, esperando su momento. Ese instante que los depredadores del área como él saben que siempre llega. Y llegó. Minuto 61, un córner a favor de Portugal, el balón vuela al área, un defensa español despeja medias y la pelota queda muerta en la frontal. El tiempo pareció detenerse, y allí, apareciendo desde atrás, sin la explosividad de antaño pero con la inteligencia de siempre, Cristiano conectó un derechazo seco, ajustado al palo, imposible para el arquero. Gol. Empate, el estadio estalló. Y no lo vas a creer, pero este no era un gol cualquiera, no era solo el gol que mandaba la final a la prórroga, el que resucitaba a un equipo que parecía muerto. No, este era el gol número 957 en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo. 900, una cifra tan absurda, tan monumental que cuesta incluso procesarla.
Elegir un gol es muy difícil, te voy a ser sincero. Te voy a elegir uno, pero es muy difícil porque gracias a Dios yo he marcado muchos goles importantes. Te puedo decir que no es el gol que a lo mejor estaba esperando, pero fue un gol decisivo, que fue del último trofeo que Real Madrid ha ganado, que fue la Champions, el gol del penalti. Okay. No es el gol típico de una jugada, pero fue un gol importantísimo, así que me quedo con el último que ganamos un título. Pero para entender la verdadera dimensión de esa cifra, 957 goles, hay que ponerla en contexto. Porque es aquí donde Cristiano no solo compite contra sus contemporáneos, sino contra los fantasmas y las leyendas más grandes de la historia del fútbol. Durante décadas, los nombres de Pelé y Joseph Bican resonaban como los máximos goleadores, con cifras oficiales que rondaban los 760 y los 805 goles. Números que parecían de otra galaxia, inalcanzables para el futbolista moderno. La cuestión es que Cristiano no solo los alcanzó, sino que los dejó muy atrás, creando una nueva estratosfera. Y sí, la comparación inevitable es con Lionel Messi. Para junio de 2025, el astro argentino, 2 años más joven, también acumulaba una cifra de goles extraordinaria, superando con creces los 850, pero aún a una distancia considerable de los 950 de Ronaldo. Esta diferencia no es solo un número, es el testimonio de una voracidad y una constancia únicas. Y si la cifra total de goles es monstruosa, sus récords en la competición de clubes más prestigiosa del mundo, la Champions League, son simplemente de otro planeta. Cristiano es con diferencia el máximo goleador histórico de la competición. Para este momento ya ha superado los 140 goles, una cifra a la que Messi es su perseguidor más cercano. Pero no se queda ahí, es el jugador con más partidos disputados, el único en marcar en 3 finales distintas, el único en anotar en 11 partidos consecutivos del torneo y es el rey absoluto de las rondas eliminatorias, donde su apetito se vuelve todavía más feroz. Ha sido el máximo goleador del torneo en 7 ocasiones, incluyendo aquella temporada 2013-2014 en la que marcó 17 goles, un récord que todavía hoy parece una locura. Why not have a go? He has done! Oh my word, what a goal! Cristiano Ronaldo returns to Portugal. Verás, lo que no se ve siempre a simple vista es cómo estos récords se extienden también al fútbol de selecciones. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino. Superó hace tiempo la legendaria marca del iraní Ali Daei, 108 goles, y ha llevado la cifra a un territorio inexplorado, superando los 130 goles con Portugal. Ha marcado en 5 mundiales distintos y en múltiples Eurocopas, demostrando una longevidad y un compromiso con su país que pocos pueden igualar. Lo que realmente genera preguntas es cómo un jugador a los 40 años puede mantener un nivel tan alto tanto en su club como en su selección. Mientras otras leyendas a su edad ya estaban retiradas o jugando a un ritmo mucho más bajo, Cristiano sigue siendo decisivo. Su gol 957 en esta final no fue un accidente, fue la consecuencia inevitable de una carrera construida sobre la base de una ambición sin límites. La prórroga después de semejante hazaña fue un ejercicio de supervivencia. Portugal, con el impulso anímico del empate, y España, golpeada por el gol inesperado, no lograron hacerse más daño. Cristiano, visiblemente agotado y con el físico al límite, fue finalmente sustituido justo antes de que el árbitro pitara el final de los 90 minutos. Se marchó ovacionado por su gente, cojeando, pero con la cabeza alta. Había cumplido su misión en el campo, pero su partido, curiosamente, no había terminado. Bueno, para mí es una responsabilidad acrecida muchas de las veces. Como digo, la gente piensa que a veces no soy humano, pero soy. Tengo mis momentos buenos, mis momentos menos buenos, así que, pero mi ambición es siempre reaccionar. Después de un momento menos bueno, viene lo bueno. Es extraño, pero lo que realmente sucede en momentos así es que los grandes líderes nunca abandonan la batalla, simplemente cambian su puesto en el frente.
Y lo que hizo Cristiano durante la tanda de penaltis fue una clase magistral de liderazgo sin tocar el balón. Se negó a sentarse en el banquillo, se quedó de pie junto a su entrenador, convirtiéndose en un segundo técnico, en un guía espiritual para sus compañeros. A cada lanzador portugués que se acercaba al punto de penalti, Cristiano le daba una última palabra de aliento, un consejo, una palmada en la espalda. Antes de que el arquero Diogo Costa se enfrentara a cada penalti español, Cristiano le gritaba, le hacía gestos, le recordaba algo que habrían estudiado. Vivió cada lanzamiento como si lo estuviera pateando él mismo. Celebraba los aciertos con rabia, sufría los fallos y animaba sin cesar. No era un espectador, era el corazón del equipo latiendo desde la banda. La tanda fue como siempre un drama. Aciertos, errores, paradas monumentales. Con la serie igualada llegó el último penalti para España. Si lo metían, seguían vivos. Si lo fallaban, Portugal era campeona. El jugador español se perfiló, disparó y Diogo Costa, agigantado, adivinó el lado y detuvo el balón. La explosión fue inmediata. Todo el banquillo portugués saltó al campo para celebrar. Y entre ellos Cristiano Ronaldo. Cojeando, pero corriendo como podía, fue el primero en abrazar a su arquero, en celebrar con una alegría pura, la de un niño que gana su primer trofeo. El momento de la premiación fue la imagen que resumió la noche. La selección de Portugal subiendo las escaleras del estadio para recibir la copa. Y allí Cristiano, el capitán, fue el encargado de recibirla. Con la cinta de capitán en el brazo, con el rostro marcado por el esfuerzo y el dolor de la lesión, pero con una sonrisa que iluminaba todo el estadio, tomó la copa. La miró por un segundo y la levantó al cielo con todas sus fuerzas. Era otro título más para su colección interminable. Otro momento de gloria para un hombre de 40 años que ya lo ha ganado todo, pero que sigue compitiendo con el hambre del primer día. ¿Cómo es posible que después de más de 20 años en la élite, después de 950 goles, después de decenas de títulos, un jugador siga viviendo cada partido, cada final con esa intensidad? Con esa necesidad casi vital de ganar. La respuesta es quizás muy simple. Cristiano Ronaldo no compite contra Messi, ni contra los récords, ni contra la historia. Compite contra sí mismo, contra la idea de que hay un límite, contra la posibilidad de que un día se canse de ser el mejor. La leyenda continúa porque el hombre que la protagoniza simplemente no se cansa de ganar. ¿Qué valoras más en un jugador? ¿Los títulos que gana, los récords que rompe o el corazón con el que lucha cada partido? Dinos en los comentarios, dale like y suscríbete para más.